Bienvenidos a nuestro canal de YouTube de acompañamiento de éxito académico. Aquí podrás disfrutar de todos los resúmenes de nuestros emocionantes directos en Twitch. No olvides que las transmisiones en vivo son todos los lunes y jueves de las 8 a las 9:30 de la noche. Vamos al video. Hoy vamos a resolver, como les decía, la prueba, ¿cierto? Tranquilito, ¿cierto? Ya para el miércoles, no sé qué podríamos hacer. Hoy resolver la prueba y el miércoles las dudas, ejercicios. No sé qué les parece hacer el miércoles. Pero hoy, no, nada por sentado, obvio. ¿Quién se fue a examen? Jeremy se fue a examen o no? Pancho se fue a examen. Claro, podríamos ver serie porque vamos a resolver la prueba, ¿cierto? Partiendo con el primer ejercicio, vamos a dejarlo escrito. A ver si se conecta más gente. Ese era el ejercicio, ¿cierto? Muestre que la serie es divergente. Así salía el ejercicio. Sí, yo creo que hacemos la prueba, así concentremos todas las dudas al tiro de la prueba. No creo que se aleje mucho del examen de la ciudad. A preguntar lo mismo. No creo que se aleje mucho una cosa de la otra. Así que vamos a partir con la prueba. Bien. 10 personas. Yo pensé que iban a estar menos personas conectadas, esa es la verdad. Hay muchos que me están siguiendo recién hoy. Siempre me llega a mí, cada vez que publico que hoy día hay clases y cosas así, me llega el mensaje de tal persona tienes un nuevo seguidor. Bien, partamos. ¿Cómo probamos que esta serie de acá es divergente? No, pues no entra, ¿cierto? Claramente término enésimo. Este era, yo creo que el ejercicio más fácil, ¿cierto? Podríamos escribirla como función primero, ¿cierto? Escribirla de esta manera. Y en este punto aplicar límite. Claramente este límite de acá me va a dar 1, ¿cierto? Bien. Como 1, según el criterio del término enésimo, es diferente de 0, claramente esta serie de acá diverge. ¿Cierto? Esta serie de acá diverge. Y no habría nada más que hacer. Terminó el ejercicio. Ahí, ¿cuántos puntos tenía la primera? Inmediatamente tendríamos 7 puntos sin la necesidad de hacer nada. ¿Cierto? Para llegar a ese 1, el límite 1, había diferentes formas de hacerlo, ¿cierto? Podríamos factorizar, podríamos aplicar L'Hopital, ¿cierto? De diferentes maneras, pero sabemos que este límite de acá vale 1. Bien, y yo creo que ese era el ejercicio más fácil de resolver, ¿cierto? ¿Alguna duda, consulta? Recuerden siempre que están probando que algo diverge. Bueno, este era bien explícito el ejercicio porque no sé, inmediatamente compruebe que el ejercicio diverge. Entonces, por tema, inmediatamente el primer criterio que nos viene de divergencia es el del término enésimo. Bien. ¿Alguna duda, consulta?
Ya, lo ponemos hasta acá. Yo creo que sí, pues si la pregunté, bueno, pues yo creo que el mismo formulario que ocuparon en la última prueba. Pero yo creo que sí. Yo creo que sí. Es que es más fácil de comprobar, pues Pancho. Por eso yo creo que si ustedes tienen algún límite y ven que es fácil sacarle un ejercicio, que es fácil sacarle el límite, igual comprobaría el tiro ese criterio porque es más fácil de comprobar. Es simplemente pescar la función, ¿cierto? Pescar la serie, aplicar límite. Entonces tampoco es algo tan rebuscado si queremos verlo de esa manera. El segundo es este de acá. Y este ejercicio era bien. Compruebe que esta cosa es absolutamente convergente y además salía lo que yo siempre les digo. Calcule su suma. Este ejercicio era así, ¿cierto? Compruebe que esta cosa es absolutamente convergente, ¿cierto? Y calcule su suma. ¿Qué quiere decir absolutamente convergente? Simplemente que ustedes tienen que aplicarle valor absoluto y luego, ¿cierto? Comprobar si la serie es convergente. Inmediatamente nosotros a esta función le aplicamos valor absoluto. Al aplicarle valor absoluto, claramente la parte del 1 se va, se elimina. Y me queda solamente esto de acá. Este término de acá siempre es positivo, entonces perfectamente podemos eliminar el valor absoluto. Y nos queda solamente esto de acá. Y para que quede aún más concreto, podemos dejarlo así. E inmediatamente tenemos, miren, esta serie claramente es convergente. ¿Por qué? Porque al aplicar el valor absoluto se convierte en una serie geométrica, ¿cierto? Donde nuestra razón vale un medio, que es menor que 1. Por lo tanto, esta serie de acá es absolutamente convergente. ¿Se entendió? ¿No se entendió? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? No, es absolutamente convergente si usted aplica el valor absoluto y la serie converge. Eso es todo. Eso es una serie absolutamente convergente, ¿cierto? Si usted ocupa valor absoluto y esa serie converge, va absolutamente convergente. ¿Bien? Por eso es absolutamente convergente, por eso lo aplicamos el valor absoluto y converge. ¿Cuándo no sería absolutamente convergente? Si nosotros aplicamos valor absoluto y la serie diverge, ¿cierto? Pero al ocupar luego el criterio de Leibniz, ¿cierto? La serie va a converger. Eso sería como
¿No era condicionalmente convergente en el otro, no? No me acuerdo bien los nombres. ¿Bien? ¿Se entiende o no? ¿Se entendió la idea? ¿Se entendió el concepto, no? Es importante que lo entiendan para que no sea tan... No es muy confuso en realidad. Simplemente decir, aplicamos valor absoluto, vemos en qué se convierte al aplicar el valor absoluto, es convergente. Perfecto. Entonces, ¿cuál es la pregunta? ¿Es convergente? Sí. Ahora calcular su suma. Al calcular su suma, nosotros igual, como este está elevado a n y este está elevado a n, perfectamente podemos escribirlo así. ¿Cierto? Y nuevamente es una serie geométrica. Bueno, eso se pudo hacer desde el principio. La diferencia que lo logramos, ¿cierto? Es que me piden que sea absolutamente convergente. Si sinceramente hubiera sido, compruebe que esta serie converge, entonces inmediatamente podemos llegar a este paso. Bien, decir, esta serie igual es geométrica, donde la razón es menos un medio, que claramente, bueno, cuando uno ve la razón, ¿cierto? Es menos un medio, y me pide que el valor absoluto de la razón sea menor que 1. Y claramente esto lo cumple. Por lo tanto, es convergente. Y la suma, ¿cierto? La suma de estos términos va a ser 1 partido en 1 menos r. En este caso, r vale menos un medio. Y esto va a quedar 1 partido en 1 más un medio. Y esto va a formarse en 2 partido en 3. ¿Cierto? Esto va a quedar en 2 tercios. Esa sería la suma. Y uno tendría que poner acá. Por tanto, ¿cierto? La suma es 2 puntos, ¿cierto? De n igual 0 hasta infinito. De menos 1 elevado a n, 1 partido en 2 en n, es igual a 2 tercios. ¿Se entendió? ¿No se entendió? ¿Alguna duda? Eso es todo el proceso. Esto puede ser un poquito más confuso por el tema de ser absolutamente convergente, ¿cierto? Pero después de eso es simplemente una serie geométrica. Recuerden, en este ejercicio te entendía para dónde iba el ejercicio porque te decía, calcule su suma. Entonces, realmente, si un ejercicio dice, calcule su suma, te están diciendo inmediatamente que es o geométrica o telescópica, que son las únicas series que tienen suma. Las únicas series que les pasaron que tienen suma, ¿cierto? Entonces, de uno de ahí se afirma decir, ya, esta serie de acá la tengo que convertir en geométrica o en telescópica. Bien, y eso es una pequeña pista del ejercicio. Luego nos pide, y esa sería la primera prueba, el primer ítem, que tenía solamente 14 puntos. Entonces, un ejercicio bastante fáciles. Podríamos decir que el primero era un regalo, encuentro yo. Lo terminamos en medio de 3 líneas, lo terminamos. ¿Cierto? Y el segundo ya era un poquito más complejo por el hecho de que sea absolutamente convergente. Pero después de eso, es algo que sí hemos hecho acá, que lo más probable es que sí hayan hecho en clase, ¿cierto? Entonces, no... no se me ocurrió lo que decir. Entonces, después nos piden el radio de convergencia de la siguiente serie. Bien, nos piden el radio de convergencia de esta serie de acá.
para terminar el radio de convergencia, ¿cierto? Tenemos que aplicar el criterio del cociente. ¿Qué nos dice el criterio del cociente? Tengo mi hojita acá, ¿cierto? La que yo les subí. Primero nos pide que la serie sea positiva y claramente nuestro AN, que sería este de acá, sería nuestro AN. Claramente este término de acá es positivo. No creo que el ejercicio nos vea una parte donde esto es negativo, porque si no fallaría todo y no tendría ningún sentido. Y lo que tenemos que hacer ahora es encontrar nuestro AN, que en este caso sería el mismo sin que cambie nada. Y nuestro AN más 1, que generalmente yo lo cambio de color, sería N más 1 partido en N más 1 al cuadrado, factor de X menos un medio de N más 1. Y en este ahora aplicamos el límite, ¿cierto? El límite cuando N se va a infinito de AN más 1 dividido en AN. Entonces sería esto así. Por X más un medio de N más 1. Para que quede más claro, ¿cierto? A mí no me gusta mucho escribirlo como por. Vamos a hacer algo para escribirlo como fracción y acá abajo escribir el N más 1 al cuadrado por X más un medio de N más 1. Y por, ¿cierto? Lo que nosotros hacíamos es dar vuelta el a N para que me quede N cuadrado 2 elevado a N. Y en este caso, como el X estaba arriba, en este punto se iría para abajo, quedaría como X de un medio elevado a N. Y ahora empezamos a cancelar todo lo que sea igual, ¿cierto? Este se va con la potencia para que me quede vivo solamente un 2 y este de acá se va con la potencia. Ah, me faltó algo, un pequeño cierto detalle, que esto es valor absoluto, no se olviden. El límite cuando n se va a infinito, ¿de valor absoluto de qué cosa? De 2, x de un medio, ¿cierto? Todo esto dividido en n más 1 al cuadrado y a esto me queda así. Del límite podemos eliminar todo, absolutamente todo lo que no tenga n. Me refiero a eliminar, tirarlo para afuera. Al tirarlo para afuera, esto va a quedar 2, valor absoluto de x más un medio. Y ahora sería el límite. N cuadrado. Ah, correcto, disculpe. Acá arriba faltó el n cuadrado. De razón, o si no sería 0 y esta cosa fallaría. Muchas gracias, Pi. ¿Cierto? Faltaría el n cuadrado. Y acá, al sacar esto, va a quedar simplemente n cuadrado partido en n más 1 al cuadrado. Sí, faltaba el n cuadrado. Ahí está, sí, lo agregamos acá, ¿cierto? Faltaba ese. Ahí lo agregamos. Sigo pegado, ¿no? Ah, no, está bien. Entonces se quedó pegado. ¿Bien? Y esto queda así. ¿Bien? Claramente, este límite, como arriba tiene n cuadrado, abajo igual hay un n cuadrado, sabemos que este límite va a dar 1. Vamos a hacerlo de otro color. Sabemos que este límite va a dar 1, ¿cierto? Eso lo sabemos. Por lo tanto, el límite total va a dar 2 factor de x más un medio, ¿cierto? Y ese de ahí sería mi límite, ¿cierto? Perfecto. Ahora, ¿qué nos falta? El intervalo. Para que esta cosa converja, ¿cierto? Lo importante es que este límite sea menor que 1. ¿Cierto? Es importante. Nosotros podemos agregarlo acá, ¿cierto?
para que, como nuevamente, sobre explicar los ejercicios no es malo en estos puntos, entonces decimos, para que la serie converja, llamamos a L, L tiene que ser menor que 1. Entonces, en ese punto, nosotros decimos, bueno, este límite de acá tiene que ser menor que 1. Como el 2 está multiplicando, va a pasar dividiendo. Entonces, ¿qué logramos? Que este límite sea menor a 1/2. ¿Cierto? Y por propiedad de valor absoluto, esto va a quedar que menos 1/2 menor que x más 1/2 menor que 1/2, ¿cierto? Como hay que dejar a la x solita siempre, vamos a sumar 1/2. Bueno, acá usted a veces es poco confuso para esto, ¿cierto? Vamos a restar 1/2 en acá, acá y acá. A veces cuesta un poquito imaginarse eso. Entonces, si a usted le complica eso, ¿cierto? Cuando yo era estudiante sí me complicaba mucho eso. ¿Cómo digo? ¿Cómo voy a restar en 3 partes seguidas? Eso no se puede. Lo separamos en 2, pues, jóvenes. No se preocupen. Simplemente separamos en 2 el límite y esto me va a quedar así. Claro, claro, pero es más fácil, a mi parecer, ¿cierto? Para que se entienda, separar ese límite que teníamos, esta cosa que habíamos puesto al principio, que era así, es exactamente lo mismo que escribirlo así y así. Entonces el intervalo igual va a quedar igual mismo, pero es más fácil de despejar. Entonces al despejar, acá va a quedar 1/2, va para allá, va a dar menos 1/2, menos 1/2 menor que x, por lo tanto acá va a dar menos 1 menor que x. Mientras que el otro lado va a quedar x 1/2 menos 1/2, x menor que 0. Entonces, ¿cuál sería el intervalo? De menos 1 a 0. ¿Cierto? Ese sería mi intervalo. ¿Cuál sería mi radio? Claramente mi radio sería 1/2. Y mi centro, claramente también se aleja de acá. Sería, ¿cierto? Está centrado esto. Vamos a poner centro, ¿cierto? X igual a menos 1/2. Y el intervalo que habíamos puesto acá arriba, vamos a ponerle intervalo para que tenga ahí más texto. Intervalo de menos 1 a 0. ¿Cierto? Y ahí logramos encontrar nuestro intervalo de convergencia. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? Yo cuando era estudiante, ¿cierto? Yo prefería separarlo en 2, como en cálculo 1, ¿se acuerdan? Uno en cálculo 1 lo hace así. ¿Cierto? El límite cuando es menor o igual, lo separamos en 2, como lo hicimos acá, ¿cierto? Lo separamos en 2 y resolvemos por separado. Pues x tiene que ser menor que 1 y x mayor que menos 1 y x menor que 0. Y ahí encontramos nuestro intervalo. Porque al hacerlo todo junto, igual se puede hacer. Sería restar en cada posición menos 1/2, menos 1/2, menos 1/2. Pero a mí cuando yo era estudiante, me confundía harto eso. Siempre quedaba como muy... Uy, me cuesta. Entonces era cuando lo enseño y digo, ya, si les cuesta mucho eso, sepárenlo nomás y es exactamente lo mismo. ¿Bien? ¿Qué faltaría para terminar el ejercicio? Bueno, faltaría ver los límites. ¿Qué pasa cuando x vale 1 y cuando x vale 0? Eso es lo que tenemos que comprobar ahora. ¿Cierto? ¿Qué pasa si x vale menos 1? Entonces nuestra sumatoria, o nuestra serie, disculpen, hasta infinito, acá, ¿cierto? Si vale, ¿cuánto dijimos nosotros? Menos 1, esto va a ser 2 elevado a n cuadrado, por menos 1 más 1/2 elevado a n.
esta suma de acá, ¿cierto? Nosotros sabemos, menos un medio más 1 me va a dar menos un medio. Entonces esto va a quedar, claro, cada extremo del intervalo, ¿cierto? Va a quedar menos un medio elevado a n. Y esto de acá es igual a, vamos a dejarlo este afuera, este así, y vamos a dejarlo así. Entonces, claramente, al sacar el intervalo, al sacar el negativo y escribirlo así, este se va con este y me queda simplemente una serie ¿cierto? Me queda una serie, ¿cómo se llama esto? Alternada, ¿cierto? Una serie alternada que si nosotros podemos resolverla, vamos a ir a otra página, se me acabó la página, podemos resolverla a través de Leibniz, ¿cierto? Porque el criterio que a usted le parezca mejor era esta serie de acá. Mi f de x sería este de acá, que claramente es decreciente, es positiva, primero, claramente es positiva. Comprobamos con la derivada, al derivar me va a quedar menos 1 partido en n cubo, disculpen, ahí, ¿cierto? Que claramente es negativo, es menor que 0 esta cosa, y por lo tanto esta serie de acá es decreciente. ¿Qué faltaría comprobar? Simplemente el límite. ¿Cuánto me da este límite? De x, disculpe, de x. Acá sería x. ¿Cuánto sería este límite? De 1 partido en x cuadrado. Claramente sabemos que este límite va a 0 y por lo tanto esta serie de acá converge. Y mire qué bonito quedó el ejercicio, ¿cierto? Por lo tanto comprobamos que esta serie converge. Solo faltaría comprobar ahora el otro punto. No, acá ocupé el criterio de la alternada, ¿cierto? El de Leibniz. Pero puede ocupar el de la comparación, puede ocupar el de la, ¿cómo se llama? El de la razón también puede ocupar con valor absoluto. También te va a decir que converge. ¿Cierto? En este caso usted puede ocupar el criterio que usted quiera, pero yo le aconsejo, si es alternada, pruebe el de alternada porque es más fácil, pues, para que se va a complicar la vida. Pues, como les digo, también puede ocupar el de la el de la el de la razón, ¿cierto? El de la comparación. Ahí usted elige, ahí ya no hay mucho que decir. Usted puede ocupar el criterio que usted quiera en este punto. Yo ocupé el de Leibniz porque es alternada y como que lo encuentro fácil de comprobar. Simplemente veo que la serie es positiva, veo que la serie es decreciente y aplico el límite. Si pasa esas tres cosas y si el límite me da 0, converge. Listo. Llegar y abrazarse. El n está elevado a un número. Sí, el n está elevado a 2. Sí, pues el n está elevado a 2. ¿Cierto? Por lo tanto, converge. ¿Qué faltaría comprobar? X igual 0. Entonces, en x igual 0, ¿cómo queda mi serie? De igual 0 hasta infinito, 2 elevado a n, partido en n cuadrado, por un medio elevado a n. En este caso va a pasar exactamente lo mismo, pam, pam, se cancelan entre ellos,
Y me queda solamente 1 dividido n de cuadrado. Esta serie de acá, ¿converge o diverge? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Qué tipo de serie es? 1 sobre n cuadrado. ¿O qué criterio ocuparían en este caso? Pueden ocupar el de la razón también, pero este es un más inmediato. Esta serie converge, pero tiene que decirme el serie P, por cierto, fácil. Sabemos que esto es una serie P, donde P es igual a 2, que es mayor que 1, por lo tanto la serie converge. ¿Cierto? Por lo tanto esta serie es convergente por serie P. Entonces, ¿qué logramos? Miren, que nuestro, por tanto, uno pone, ¿cierto? Por lo tanto, vamos a ponerlo así por letra mejor. Por lo tanto, el intervalo de convergencia es 2 puntos y igual a cerrado de -1 al 0 cerrado. ¿Por qué? Porque claramente como convergieron en ambos extremos, podemos decir inmediatamente, ¿cierto?, que converge en ambos lados. El intervalo en este caso va a ser cerrado. ¿Se entendió? ¿Alguna duda? ¿Alguien tiene alguna consulta? Puede ser de cualquier clase, ¿cierto? ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda? 17 personas. No pensé que hoy día van a haber tantos conectados, de verdad. Ya empieza el miedo, como se dice. Pero está bien. Recuerden que el miércoles igual vamos a tener otra... De nuevo el 0, claro, güey. El miércoles igual vamos a tener otra clase de esto, ¿cierto? Ya sería como la última preparando, así que si ustedes pueden traer sus ejercicios para acá y yo lo voy a tratar de resolver. ¿Qué les parece? Me mandan los ejercicios por el correo. Eso sería aún más cómodo para mí. Esto va a quedar así, joven Víctor. ¿Cierto? Esto va a quedar así. 0 más 1/2. Nosotros sabemos que eso va a dar 1/2. Pero, como está 1/2 elevado a n, es lo mismo que escribir 1 sobre 2 elevado a n. Y en este punto nosotros cancelamos ahí. Entonces, a lo mejor recién lo hice muy rápido, ¿cierto? Pero esto de acá es lo mismo que esto de acá. Y ahí se cancelan, ¿cierto?, los dos y me queda simplemente esto. Donde sabemos que esta serie de acá es una serie P. Entonces le ponemos acá serie P, donde en este caso P vale 2. 2 es mayor que 1. Entonces, le ponemos acá color, ¿cierto? Esta serie de acá converge. ¿A cuánto converge? No tenemos idea y no nos interesa. Simplemente sabemos que converge. No pasa absolutamente nada, joven. ¿Qué pasa si... Es una muy buena pregunta. ¿Qué pasa si acá habrá sido... Si el x igual 0... Bueno, sigamos el ejercicio. Entonces converge. Entonces uno pone acá... por lo tanto... El intervalo de convergencia... Ahí dice convergencia, por si acaso. Es 2 puntos. Cerrado -1, cerrado 0. ¿Se entiende? Ahora, preguntó el joven Víctor, ¿qué pasa si el 0 diverge? No pasa nada, simplemente en vez de ser un intervalo abierto, cerrado, se convierte en un intervalo abierto. Eso pasa, ¿cierto? Si una serie diverge.
No pasa absolutamente nada. Simplemente el intervalo va a ser abierto o cerrado dependiendo si converge o diverge. Si la serie converge, es cerrado en ese punto. Si la serie diverge, es abierto en ese punto. Eso es lo único que cambia, Víctor. Nada más. Porque el intervalo de convergencia sigue siendo el mismo. Acá simplemente estoy comprobando si en el punto, si los extremos convergen o divergen. ¿Se entendió? ¿No se entendió? ¿Alguna duda? ¿Cierto? Hoy, ¿saben qué me he dado cuenta? Una cosa no menos importante, ¿eh? Póngale me gusta a los videos. Bueno, que tienen 400 vistas y tienen solamente 2 me gusta, 40 me gusta. En YouTube me refiero. No les cuesta nada ahora ponerme me gusta. Y los que están en YouTube ahora mismo, póngale me gusta. Para que esta cosa crezca, po. Para que el otro año hiciéramos más y así esta cosa crezca. ¿Cierto? Porque si les gustó, para el otro año igual funcione. Y así todos somos felices, a los niños nuevos les gusta. Qué mejor que estuviera en una plataforma que a usted misma le acomoda, ¿cierto? Vamos a intentar que el otro año sea un poquito más tarde. También. Porque sé que muchos salen bueno, este horario no, porque ahí estamos viendo, ¿cierto? Ahí estamos viendo cómo querramos tomar, porque no se pueden tomar todos, po. Lo que sí va con los mechones, pero queremos agregar un curso más y estamos buscando de dónde será ese curso. ¿Cierto? Estamos ahí en conversaciones. La idea es partir con cálculo 1 y álgebra 1 para los mechones, para que tengan... Es un buena... para que parta con cuática todo. Y partir inmediatamente de la primera prueba. Qué bueno que le gustó bastante esto. Me alegra que le haya gustado harto esta forma de aprender. Entonces, ahora, imagínate, ahora pregunto, nuevamente, ¿estaba difícil el ejercicio? Cierto, claramente los nervios y uno los comen y toda esa cosa, pero a lo mejor estaba más complicado porque no pedía el centro no estaba en 0, eso puede ser un poquito más confuso, pero difícil, así como decir, oh, no estaba. Yo creo que estaba bastante abordable la prueba y bastante fácil de resolver. Ahí tendríamos ya 14 puntos más 15, no, tendríamos 15 puntos más 15 puntos y tendríamos 30 puntos, tendríamos cerca del 4 con esos dos ejercicios. Bien, ahora resolvemos este de acá. ¿Qué me pide este ejercicio? Este ejercicio me pide, usando la serie geométrica, representa la función por medio de una serie de potencias centrada en 0. ¿Cierto? Precisar el dominio de la representación. El dominio, ¿cierto? Más nos estamos refiriendo al intervalo de convergencia, ¿cierto? ¿Dónde va a converger esta tontería? Entonces, como yo les digo, ¿qué hay que saber para resolver este tipo de ejercicio? ¿Cierto? En representación en una serie geométrica. Primero, saber que la serie geométrica, que en este caso va a ser un x elevado a r, ¿cierto? X elevado a n, disculpen, a n, va a ser 1 partido en 1 menos x. Esa yo sé que es la suma de una serie geométrica, ¿cierto? Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer yo? A partir de esta serie que yo tengo atrás, tratar de formar esta de acá, o más fácil, de otra forma, con esta tratar de formar esta. Ahí ustedes deciden cómo imaginárselo. Yo siempre tratar de acá, ¿cierto? Tratar de lograr esta. Así lo hago yo. No sé cuál método a ustedes le acomoda más, ¿cierto? Pero yo sé que tengo esta función.
Primero, claramente, ¿qué me sobra para que esta sea igual a esta? ¿Qué es lo que me sobra? El x cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Lo alejo de mi cosita, lo alejo. ¿Cierto? Lo alejo. Entonces simplemente me preocupo por esto de acá. Ahora que tengo y tomo solamente el cuadro amarillo y yo esto lo veo así. Ya. ¿Qué falta? Ah, este es menos, este es más. Ah, pero eso es fácil de cambiar, ¿cierto? Simplemente le agrego un menos, menos 2x. Y ahí digo, ah, mira, ¿qué faltaría? Que esta fuera una sola letra. Entonces digo, ah, a esto lo llamo y. Por lo tanto, miren, ¿qué logramos? 1 sobre 1 menos i. Y esto nosotros sabemos que va a ser igual a i elevado a n. Entonces, ¿qué logramos? Recapitulando un poquito, ¿cierto? Logramos escribir una suma que es i elevado a n como un 1 sobre 1 menos i. ¿Cierto? Entonces, ¿qué hago ahora? Vuelvo a mi x original. Bueno, esto va a quedar entonces menos 2x a n, 1 de 1 menos 2x. ¿Bien? Esto vamos a seguir dejándolo así. Ocupamos la suma, perfecto. Y ahora como que nos devolvemos, ¿cierto? Porque ya tenemos la suma. Ahora como que nos devolvemos a lo que yo quería formar. ¿Qué le falta? Ahora yo digo, ¿qué le falta a esto para que sea igual a esto? En esta parte, en el proceso que nosotros hicimos ya esto, tenemos esto de acá, el x cuadrado de arriba nos sobra para que sea igual a esto, pero ahora nos falta. Como ahora nos falta, simplemente en ambos lados de la igualdad, tanto en la sumatoria como en la suma, le agregamos un x cuadrado. Entonces esto va a quedar la suma. Así, bueno, esto podemos dividirlo. Buenas noches, Julio. Esto podemos dividirlo así, ¿cierto? Y al multiplicar, claramente el x cuadrado puede entrar dentro de la sumatoria. ¿Por qué? Porque el x cuadrado no depende de n. Entonces, como estas sumatorias siempre son desde n hasta infinito, no depende de n, quiere decir que no es un x elevado a n, no es un n por x, no, es un x cuadrado. Por lo tanto, al entrar tanto en la sumatoria, tanto como en la suma de mi serie geométrica, logramos que mi parte izquierda sea igual a mi función. Y se acabó el ejercicio, pues. Y ahí está listo, ahora simplemente faltaría ordenarlo. Al ordenarlo un poquito va a quedar menos 1 elevado a n, 2 elevado a n, x elevado a n más 2. Y ahí terminó el ejercicio. Eso sería todo. ¿Dónde saco mi intervalo de convergencia? Desde acá, miren, antes de separarlo, acá. Qué importante, en ese punto, el R, en este punto, nosotros sabemos que la razón vale menos 2x. El valor absoluto de la razón vale menos 2x. ¿Cierto? Pero sabemos que esto tiene que ser menor que 1. ¿Por qué? Porque es una serie geométrica. ¿Qué pasa con el 2? Y ahí obtuvimos nuestro intervalo de convergencia. Sin la necesidad de hacer nada más. Y se terminó el ejercicio, chicos. Eso es todo. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna consulta? En este caso fue sencillo, no tuvimos que derivar, había un ejercicio en la guía que teníamos que derivar, ¿cierto? Derivar y derivar y derivar hasta 2 veces a veces, ¿cierto? Para lograr un x cuadrado. Acá simplemente tuvimos que ordenarlo de cierta manerita, ¿cierto? Para que me dé, ¿cierto? Nuevamente, nosotros con esto
con esto de la función yo tengo que tratar de formar un 1 sobre 1 menos x. ¿Cómo? Sacando lo que me sobra. X cuadrado me sobra, entonces yo lo elimino, no lo elimino, como que lo saco, no me importa, y me preocupo solamente de esto del cuadrado de amarillo. Después del cuadrado de amarillo, para que me quede igual, le cambio la letra. ¿Para qué? Para que pueda formar esto. Y en este punto yo me empiezo a devolver, fíjense. Vuelvo a mi x original. ¿Qué me falta para que la parte derecha sea igual a mi función? Bueno, el x cuadrado. Por lo tanto, simplemente le agrego un x cuadrado. Y ahí tengo mi sumatoria. Y así pude lograr de una función representarla en una serie. ¿Se entendió? ¿No se entendió? ¿Alguna duda? No se olviden de poner me gusta en YouTube. Muy buena pregunta. ¿En qué casos deberían derivar? Hay una, por ejemplo, una sumatoria. Hay uno en la guía, por ejemplo, que es f de x, ¿cierto? A 1 sobre 1, ¿cómo era? Menos x al cuadrado. Así era, ¿no? El de la guía. Voy a buscar la guía. Espera un ratito. Vamos a buscar la guía, ¿cierto? Creo que es la guía 8. No se llama guía, se llama taller 8. A buscarla bien, para buscar bien el ejercicio y no estar inventándola. No, no es la 8. Estamos trabajando por ustedes, chicos. Taller 9. ¿Será el 9? ¿Será el 9? Tampoco el 9. El 7 a lo mejor. Taller 9. Taller 8. A ver, estamos buscando, disculpen ahí. Yo no pensé que me iba a pedir el ejercicio el joven. Yo lo busco por taller, a ver. Taller. Ese no es. Ese tampoco. Ese tampoco. No. A ver. Mi desorden. Tengo mucho desorden. Mi computador es un caos. Mejor dejé la guía acá, ¿eh? Taller 6. No. 5. No. Acá está entonces. Sí, está en un video, un video anterior en YouTube. No se olvide de poner me gusta a los videos, pues no sean malos. Pero tengo por acá, no me puedo quedar con esa. Con la bala pasada, pues. Lo encontré, pues, joven, ¿ves? Era una cosa de buscarlo nomás, era el taller 10. Pues. Mejor al menos yo buscando que buscando el video tú en YouTube. Pues. Por ejemplo, una facilita, no voy a complicarlo mucho la vida. Esta de acá. Esta de acá estaba en la guía joven. ¿Cierto? Esto de acá estaba en la guía. Lo mismo. Tratar de transformar esto en una serie de potencia a través de la serie geométrica. Entonces, yo digo, bueno, yo sé que la serie geométrica se comporta de esta manera. Entonces, yo la miro esta serie y digo, ya, ¿qué me sobra para que esto sea igual a esto? ¿Cierto? Me sobra este de acá, entonces lo alejo. ¿Cierto? Y acá yo tengo el problema, ¿cierto? 1 más x de elevado a 3. Ah, que me falta. ¿Cierto? Acá faltaría para que sea como exactamente igual. En este no sirve el caso que yo quería inventar, ¿cierto? Ahí. Digo, pero este está al cubo y este no. ¿Cómo con este de acá
yo puedo lograr este de acá. Siempre que tenga una expresión completa, ¿cierto? Elevada al cubo, yo tengo que empezar a derivar esta tontera de acá. ¿Por qué? Porque miren, hasta ahora son parecidas, no son iguales, son parecidas. ¿Qué es lo que me falta? El cubo. Entonces yo digo, ya, a este término de acá, como está en menos x, lo vamos a llamar y, ¿cierto? Y nos olvidamos un poquito del 3. Entonces digo, ya, perfecto. Tengo y elevado a n, ¿cierto? Sobre 1 elevado a i menos i. Bien. Pero ahora tengo que tratar de formar ese cubito de ahí. ¿Cómo lo logro? Derivando. A esto me refiero. Al derivar el n va a quedar ni. Y esto, bueno, si esto lo escribimos de esta manera, miren lo que pasa. Regla de la cadena. Primero se deriva la potencia, menos 1, partido 1 menos 1 menos i elevado a menos 2 por la derivada de lo de adentro. La derivada de adentro es menos 1, por lo tanto esto queda positivo. Mira, ¿y qué logramos? Ya lo convertimos en un 2. ¿Cómo lo acá quedaría en n menos 1, disculpen. ¿Cómo logro que se convierta en un 3? Derivando de nuevo. Acá pongo derivo, acá también pongo derivo. ¿Para qué? Para que sepa lo que estoy haciendo, ¿cierto? Va a quedar n por n menos 1 por i elevado a n menos 2. Por nuevamente se baja el 2 menos 2 de 1 menos i elevado a menos 3 por la derivada dentro que sería menos 1. Por lo tanto, al hacer menos 1, nuevamente se va a lo negativo. ¿Y qué logramos? Ordenando un poquito la suma. Y reescribiendo esta cosa, sí logramos lo que queríamos, joven Lucitro. El Lucitro comunica, miren. Lo que logramos, que sea exactamente igual, miren. Ahora yo vuelvo a mi x original, que era menos x en este caso, menos x elevado a n menos 2, de 2, 1 menos x al cubo. Nuevamente, ahora me sobra un término arriba, ¿cierto? Bueno, ¿qué me falta? Me falta un x cuadrado y me sobra un 2, pero el 2 es fácil de eliminar, simplemente lo pescamos y lo pasamos dividiendo. Lo pasamos dividiendo y ahí me queda casi lo que yo quería. ¿Qué me falta? Nuevamente un x cuadrado. ¿Cómo lo agregamos? Simplemente multiplicando, pues. Acá lo dividimos, ¿cierto? Para que quede ahí por x elevado a n menos 2 por x elevado a 2, que sería el que yo estoy agregando. ¿Para qué lo estoy agregando? Para que la suma quede exactamente, para que la suma me quede exactamente igual. Y ahí se terminó, pues, ¿ven? Me quedó igual. X cuadrado partido en 1 más x al cubo. X cuadrado de 1 más x al cubo. Y ahí se logró. Ahora faltaría ordenar un par de cositas acá, ¿cierto? El x se suma acá, pero eso ya es otra cosa. Simplemente reordenar. Bien. Y así lo pudimos lograr. Entonces era el intervalo de convergencia a x menor que 1. Ese sería, ¿cierto?, nuestro intervalo de convergencia. ¿Se entendió? ¿No se entendió? ¿Cierto? Y en este caso de ahí derivamos. Hay otro caso que hay que integrar, pero igual debería buscarlo en la otra, ese ya me demoraría mucho. Bien. Luego, ¿qué sigue en la prueba? Porque recordemos que estábamos haciendo la prueba. La segunda parte de ese ejercicio dice, determinar el polinomio de Taylor de orden 2 centrada en 0. ¿Qué parte no entendió Pancho? ¿Cierto? Yo tengo esta función de acá. Acá, bueno, yo les digo, ¿cierto? Tengo esta parte de acá. Eliminamos el x cuadrado, no lo eliminamos, pero no nos preocupamos de él.
y logramos esto de acá. Y pues yo digo, mire, ¿sabe qué? También olvídese del cuadrado. Y al olvidarse del cuadrado y llamar esto y, formamos nuestra sumatoria. Pero yo quiero que eso no sea yo no quiero esto, po. Yo quiero que esto se convierta en un cuadrado y en un cubo. ¿Cómo logro eso? Derivando. ¿Se entiende? Entonces al derivar una vez, logro un cuadrado. Para lograr nuevamente, por la regla de la cadena, se convierte en un cubo. Y ahí yo digo, ya, logré lo que quería. Si la potencia de abajo, ¿cierto? Está al cuadrado, ojo, si todo está al cuadrado, porque si ahora, ¿qué pasa si el ejercicio hubiera sido así? Miren. Así. Vamos a ir al otro lado para que no quede este rayado. Esto estaba así, ¿cierto? ¿Qué pasa si si la función hubiera sido así? Ahí no se deriva. Ahí no se deriva porque esto simplemente sería esto así. Esto lo elimino, me queda 1, esto lo llamo y, ¿y qué me queda? Esto de acá. Por lo tanto, la sumatoria sería esto de acá. Vuelvo a mi x original y esto me va a quedar así. Salté una de más. Y esto me va a quedar así, ¿cierto? Vamos con ahí, sí. Y esto me va a quedar así. Simplemente le agrego un x cuadrado y listo. ¿Ven? ¿Cuándo yo derivo? Cuando toda la expresión está elevada, toda la expresión de abajo está elevado a un número. ¿Se entiende? Si no, de ahí tengo que tratar de formar algo que yo quiera. ¿Bien? ¿Se entendió? ¿No se entendió? Más o menos. Correcto, po. Eso es la gracia, ¿cierto? Ir jugando con esta igualdad de acá, tratar de formar esta de acá, o con esta ahí tratando de jugar con las dos, ya me falta esto, me sobra esto, ya, logro lo que yo quiero. Ese es como el juego que yo tengo que hacer. Luego la serie de potencia que nosotros habíamos formado, ¿cierto? La vamos a volver a escribir. Nuestra no era esta de acá, menos 1 elevado a n cuadrado, de qué manera, ya. Esta era 2 elevado a n, ¿cierto? Sí, x elevado a n más 2. Y esto era igual a x cuadrado partido en 1 más 2x. Bien, con esta igualdad que nos dio acá, nosotros tenemos que encontrar el polinomio de Taylor de orden 2, centrado en 0. ¿Qué tenemos que hacer acá? Simplemente evaluar. Esto es la más sencillo. En esta parte nosotros nos olvidamos de esto, ¿cierto? Y simplemente el polinomio de Taylor de orden 2, ¿cierto? ¿Qué sería? Primero, f de x, que es igual a x cuadrado partido en 1 más 2x, ¿cierto? F de 0, evaluamos, eso me va a dar 0, perfecto. Lo derivamos una vez. La derivada de esto va a dar la derivada de una división, por tanto va a quedar esto de acá menos, ¿cierto? Menos x cuadrado partido en 2, ahí en 2, dividido en 1 más 2x, todo esto al cuadrado. ¿Necesito simplificar? No, simplemente necesito evaluar esta cosa. Vamos a tener que simplificar para la otra derivada, ¿cierto? Así que mejor simplificamos al tiro, porque tenemos que derivarla de nuevo. Acá va a quedar 4x cuadrado, y nosotros lo ordenamos. Va a quedar 2x más 4x cuadrado menos 2x cuadrado. Eso va a dar 2x cuadrado, ¿cierto? 2x cuadrado partido en 1 más 2x, todo esto al cuadrado.
Al evaluar obviamente la derivada en 0, como ambas tienen 0, me da 0. Y por último, la segunda derivada sería derivar esto nuevamente, que eso me va a dar 2 más 4x por 1 más 2x al cuadrado, menos esta cosa sin derivar por la derivada del de abajo, que sería 2 por 1 más 2x por 2. Esta derivada ya es gigante. Pero esta sí no es necesario simplificarla acá elevado a 4. Simplemente tenemos que pescar la segunda derivada e igualarla a 0. Entonces al evaluarla en 0 me va a dar acá, esto se va, esto se va, esto se va, esto se va y esto se va. Perfecto. Pero como todo esto me da 0, todo esto me da 0 y lo único que queda vivo acá sería el 2. Abajo me da 1, esto me da 2. ¿Cierto? Como estas dos términos me dio 0, todo esto da 0. Da lo mismo lo que de acá, todo va a dar 0. ¿Cierto? Y esto me queda 2, por lo tanto el polinomio de Taylor sería f0 más f' de 0 más x, por x, disculpen, por x más x cuadrado por f' de 0 dividido en 2 factorial. Pero en este caso, este vale 0, este vale 0, me queda simplemente x cuadrado por f, que sería 2 partido en 2 factorial. En pocas palabras, sería simplemente x cuadrado. Y ese sería un poquito más complicado porque tendríamos que derivar y todas esas tonteras, ¿cierto? Pero ese sería como el más difícil. Más difícil porque hay que derivar mucho. Eso es lo que lo hace complicado. Bien. ¿Alguna duda, consulta? Y para terminar la prueba, ¿cierto? El último ejercicio era representar la función por una serie de potencias centrada al cero, precisando el dominio de la representación. ¿Cierto? El dominio es simplemente una serie, esto se lleva a todos los números reales. ¿Qué se ocupaba en esta prueba? En este último ejercicio. Se ocupaba algo que yo no tengo a mano, que pensé que iba a tener a mano, pero no lo tengo. Lo voy a buscar, de hecho. ¿Qué se ocupaba en esta parte del ejercicio? Lo estoy buscando. Lo estamos buscando. Creo que me pasé. A ver. Debería estar por acá. Acá. No, este no. Más abajo. Polinomio de Taylor. Está casi al final del libro. ¿Cierto? Les muestro lo que estoy buscando hoy para que sea ahí más clara la. Estamos buscando. Representación de función en serie de potencia. A veces está al final. Serie de Taylor McLaren. Está en el libro esto. Esto estaba buscando. Serie de potencia para funciones elementales. Esto andábamos buscando nosotros.
Salió una página de internet. Ah, porque hice un clic. Ya, no sé dónde se abrió esa página, me dio miedo. No, no creo que te abras. Ya. Eso andábamos buscando. Bien, ¿por qué? Por eso decimos, bueno, Euler elevado a X, ¿cierto? Su representación para funciones, la parte que estaba atrás de la prueba, era 1 más X, ¿cierto? Más X cuadrado partido en 2 factorial, más X elevado a N partido de N factorial, que es lo mismo que la sumatoria de X elevado a N partido en N factorial. Bien, y esto funciona, ¿cierto? Para todos los números reales, inmediatamente, ¿cierto? Porque la función Euler funciona para todos los números reales. Bien. Y ahora, a partir de esta serie, yo la voy modificando un poquito. ¿Cómo la modifico? Simplemente digo, bueno, si esta es mi original, ¿qué pasa si mi X... Bueno, le cambio la letra, miren, en vez de hacerlo con X acá, lo pongo una Y. ¿Para qué? Para que vean lo que trato de hacer. Mira, va a cambiar todas las X por una Y ahora. Vamos a ponerlo con Y cuadrado, Y elevado a N, Y elevado a N. Esto funciona para todas las Y en los reales. Entonces, yo ahora digo, ¿qué pasa si esa Y ahora vale X cuadrado? ¿Cierto? No era, disculpen, no era X cuadrado, era 2X, ¿o no? Sí, 2X, me equivoqué. ¿Qué pasa si esa Y ahora vale 2X? Ah, perfecto, entonces esta serie 2X va a ser la sumatoria de 2X elevado a N por N factorial. ¿Qué pasa si esa Y ahora vale menos 2X? Bueno, va a ser E elevado a menos 2X, va a ser menos 2X elevado a N partido en N factorial. ¿Qué pasa si ahora sumo estas dos tonteras? Esta la sumo, esta de acá, ¿qué va a ser? Va a ser la sumatoria de 2n elevado a xn partido en n factorial más la sumatoria de menos 1 elevado a n, 2 elevado a n partido en n factorial, n factorial. ¿Cierto? ¿Qué pasa si lo sumo? Va a quedar la sumatoria, puedo factorizar por esto de acá, x elevado a n, 2 elevado a n, factorizar en 1 más menos 1 elevado a n. ¿Cierto? Partido en n factorial. ¿Cuánto va a dar esta suma? En pocas palabras, ¿cuándo esto me va a dar 0? Porque si n vale 1, esto vale 0, si n2 vale 0, en pocas palabras, se van a eliminar todos los positivos, todos los impares, disculpen, ¿cierto? Cuando n sea impar, se va a eliminar, por lo tanto va a avanzar solamente en números pares. Por lo tanto, esta serie de acá va a ser x elevado a n, ¿cierto? Por 2 elevado a 2, elevado a 2n, disculpen, 2n, por 2 elevado a n partido en n factorial, en 2n factorial. ¿Por qué 2n factorial? Porque también va a avanzar en pares, ¿cierto? Pero ahí no terminó el ejercicio, ¿cierto? ¿Por qué no termina? Porque la representación que yo quiero lograr está dividida en 2. ¿Qué simplemente hacemos? Dividimos en 2. Y se acabó. Acá faltó algo. Porque acá, al ser par, va a quedar 1 más 1, eso sería 2. Entonces acá quedaría... Acá faltó un pequeño detalle. Va a ser 2, quedó feo, 2 elevado a 2n más 1. ¿Por qué más 1? Porque 1, este va a ser par, este n va a ser par, 1 más 1, 2. Estos van a formar solamente los pares, entonces va a quedar 2 elevado a 2n más 1, que es la suma de esto de acá. ¿Qué nos faltaría para terminar?
simplemente dividir, ¿cierto? O multiplicar por un medio. Y ahí el ejercicio me va a quedar terminado, ¿cierto? Y acá le agregamos el 2. El 2 se cancela con la potencia, por lo tanto la sumatoria de 1 igual 0 hasta infinito va a ser x elevado a 2n, 2 elevado a 2n partido en 2n factorial. Y esto funciona para todos los números reales porque la exponencial no tiene ningún problema. Y se terminó el ejercicio, chicos. Eso era todo. Simplemente ocupar las series elementales, ¿cierto? Las que estaban atrás, la parte de atrás de la prueba. ¿Alguna duda, consulta con ese último? ¿Algo que consultar? El jueves vamos a hacer, ¿no es cierto?, una recapitulación de todo, un poquito de la guía, ¿cierto? Un poquito de todo el miércoles para prepararlo para el jueves. ¿Cómo el camino que siguió? Claro, pues. Primero, busco mi serie elemental, la Euler, esa que estaba en la parte de atrás de la prueba, ¿cierto? Yo lo tengo acá. Esa de ahí yo sigo, ¿cierto? Y a partir de ahí, como funciona para todos los números reales, yo digo, bueno, ¿qué pasa si y vale 2x? Que es la primera expresión que yo tengo acá. Ah, la expresión vuelve esto. ¿Qué pasa si ahora y vale menos 2x? Ah, esto se convierte en esto. ¿Qué pasa si, bueno, acá puede hacerlo al tiro. ¿Qué pasa si lo sumo y lo divido en 2 y dejamos un medio afuera al tiro? Así no ahorramos ese paso de estar agregándole un medio, ¿cierto? ¿Qué pasa si lo sumo y lo divido por 2? Ah, bueno, va a quedar esto así, po, ¿cierto? Ahora simplemente factorizo. Factorizo por 2 elevado a n, x elevado a n, bueno, acá lo escribí al revés. Y en este punto es importante, porque esto me queda así. Y el un medio fuera, no lo olvidemos. Ahí está el un medio fuera. Bien, el n avanza en igual 1, en igual 2, en igual 3, en igual 4. Cuando n vale un número impar, o sea, n vale 1, por ejemplo, este menos 1 va a ser menos 1. 1 menos 1 me va a dar 0. Si n vale 2, esto va a ser par, va a ser 1 más 1. ¿Se entiende? O sea, 2. Entonces, en pocas palabras, cuando si es 0, se va todo, porque va a quedar 1 menos 1, 0. X elevado a n por 0 va a dar 0. Entonces, nada más que hacer. Entonces, en pocas palabras, ¿qué está diciendo esta suma de acá? Que los términos impares no van a existir. Por lo tanto, el x, tanto el x elevado a n como el 2 elevado a n, se va a avanzar solamente en los pares. Por lo tanto, esto de acá va a avanzar como x elevado a 2n, porque los impares se van a ir, y este igual va a quedar elevado a 2n. Pero no nos olvidemos que solamente va a avanzar en los pares, y al hacer un par va a ser 1 más 1. 1 más 1 es 2. El mismo proceso, ¿cierto? Si por ejemplo es una serie elemental, estoy buscando la guía, y es con seno de x cuadrado, dicen, bueno, ¿qué pasa si seno de y vale esto? Y a seno de y vale esto, serie elemental, Ah, pero ¿qué pasa si y vale x cuadrado? Entonces te van reemplazando. ¿Qué pasa con coseno, con x cuadrado? Y así uno puede ir trabajando las cositas, ¿cierto? De hecho, este ejemplo que yo hice acá, ¿cuál fue el ejemplo que inventé? Este. A lo mejor igual se podría hacer por serie elemental, porque yo digo, ah, este de acá también tiene una serie, esta es una serie elemental. ¿Dónde está? La guía, la guía, la guía, la guía. A ver. Esta es esta serie elemental. Mírense. Ah, entonces yo la construyo 1 partido en 1 más i. ¿Cierto? Ah, pero ¿qué pasa si vale x cuadrado? Ah, esto se transforma en esto. ¿Cierto? Y esta sumatoria va a ser simplemente, y ahí uno va jugando, ¿cierto? ¿Y qué le falta para que sea igual? Agregarle un x cuadrado, entonces le multiplicamos un x cuadrado. Y así.
es el proceso de la serie elemental, ¿cierto? Partir con lo que yo conozco y ahí modificándola, simplemente cambiando la letra. En este caso yo le puse i porque sé que tengo que cambiarla después por 2x y por menos 2x, después sumarlo, en este caso factorizarlo, y eso es lo difícil de esta parte, ¿cierto? Darse cuenta que los impares se van a ir y que los pares van a sumar el 2, por eso va a quedar 2n más 1, pero como está dividido por 2, igual se cancelan. Ese sería como lo más difícil que puede involucrar, ¿cierto? Este paso de acá a acá, darse cuenta de esa cosa que los impares se van y los pares quedan vivos. A lo mejor eso puede haberse equivocado. Y eso, pues chicos, eso fue todo. Eso es toda la prueba. Yo no sentí que era tan difícil, ¿cierto? Estaba así, hay un ejercicio más complicado por otra gente, este era más complicado. ¿Cuál más era más complicado? El de la serie de potencia en la intervalo convergencia. Esto a lo mejor es un poquito más difícil. Pero bueno, eso chicos, nos vemos el miércoles para el último día antes del examen, para que les vaya bien, cuídense, estudien y eso, que les vaya bien. Besitos, besitos, chao, chao, cuídense. Adiós. Un gusto hacer la prueba.